Dale, Jenny. Listo, gracias. Muy buenas noches con todos. Ante todo, darles las gracias por estar compartiendo el día de hoy este momento tan importante para nosotros. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, campus de ATE. Estamos muy contentos de poder compartir el día de hoy estos gratos momentos para poder dar un mensaje muy importante y poder compartir este tiempo tan valioso que es tanto para ustedes como para nosotros. Ante todo, les pido que se imaginen una entidad pública con la meritocracia, donde es reemplazada por el nepotismo, donde los puestos importantes se le otorgan no por capacidad, sino por conexiones familiares o por amistades. Esto no es una historia de ficción, lamentablemente es una realidad que afecta a muchas sociedades, a muchas entidades y especialmente a nuestro país. El nepotismo socava la confianza de nuestras instituciones y debilita la transparencia y la justicia. Hoy, en este webinar, exploraremos las raíces de este problema y cómo podremos trabajar juntos para poder combatirlo. Prepárense para descubrir la verdad detrás de este oscuro secreto en nuestras entidades públicas. Ante todo, yo quiero darle la bienvenida a nuestro presentador ponente, el magíster Jorge Miguel Tabra Guamán. Una persona muy reconocida, es magíster en Administración de Negocios MBA, economista graduado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, con cursos de especialización en planificación de marketing, con una experiencia profesional como coordinador de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, especialista en el área de convenios institucionales de la Universidad Norbert Wiener, asesor corporativo de la Universidad Tecnológica del Perú, jefatura comercial del Banco Azteca, consultor corporativo de la Cámara de Comercio de Lima, supervisor comercial y financiero de Credit Scotiabank. En su destacada trayectoria profesional en el área comercial del sector de intangibles, como es el sector educativo, el sector de banca y finanzas, las AFPs y las empresas de seguro, con un alto reconocimiento en sus metas comerciales planteadas y como coaching en capacitación al personal comercial asignado. Actualmente labora hace más de 10 años en el sector y en el rubro educativo de nuestro país y en el área comercial, brindando capacitaciones en la escuela de posgrado. Es una persona reconocida por su honestidad, transparencia y por sus altos conocimientos. Entonces damos la bienvenida a nuestro magíster, el señor Jorge Miguel Tabra Guamán. Bienvenido, estimado. Los integrantes de mi grupo, ante todo, es el señor Mesía Cueva, Helmut Iván, Gutiérrez Luque Vladimir, Chapuis Gutiérrez, Frac Girón, Beltrán Ochoa, Juan Diego, y quien les habla y les saluda y les da la bienvenida y la gratitud por acompañarnos el día de hoy, Aya Navarro, Jenny Consuelo. Somos integrantes de nuestro curso de Filosofía y Ética de séptimo nivel de las carreras de Administración de la Universidad César Vallejo, campus de ATE. Muchas gracias y bienvenidos. Chicos, por favor, antes de empezar, les mando un link en el chat para que puedan registrar su asistencia, por favor, para poder tenerlo registrado. Muchas gracias. Ahora sí, profesor Jorge, gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos los presentes. Es un gusto poder compartir con ustedes y les agradezco la invitación. Encantado de poder colaborar, ya que Jenny me comentó del interés de ustedes como futuros profesionales, futuros destacados en la carrera profesional que han acogido. Entiendo que es administración. Tocamos un tema esta noche que es muy importante, el nepotismo. El nepotismo es una práctica que implica otorgar favores, tal como acá habla la introducción, puesto de trabajo en el ámbito público a familiares o amigos cercanos. Evidentemente el nepotismo es una práctica que no es de ahora. El nepotismo nace inclusive en épocas antiguas de la civilización. Ya tenemos desde el momento que se da un nepotismo y nace la idea del nepotismo, es justamente en la época medieval. El Papa brindaba el nepotismo evidente al nombrar cardenales a familiares y amistades. Tenemos otro clásico ejemplo, por ejemplo, de que en la historia Napoleón nombró a su hermano como emperador de España. Y así, o sea, la idea del nepotismo, la implicancia, la ejecución del nepotismo
no es de ahora, no es de ahora, desde tiempos, de décadas anteriores a nosotros, solo que ahora la sociedad está desarrollándose de una manera más acelerada que antiguamente, era un poco más lenta el crecimiento, los desarrollos, ¿no? Y las consecuencias de ellos es que han generado que la sociedad actualmente avance de una manera bastante acelerada y es ahí donde repercute aún más el nepotismo porque el crecimiento, a pesar de la recesión y la crisis financiera y económica que tiene el mundo y que abarca a todos por la famosa globalización, es que nos ha derivado y nos ha llevado a un punto donde la gestión pública, que es la que más impacta el nepotismo y donde más perjudica a un país, y ahora lo voy a explicar por qué, es que se siente afectada directamente, evidentemente por la ejecución de los gobiernos de turno, tanto gobiernos regionales como gobiernos centrales en cada país, aplican el nepotismo. ¿Y qué es el nepotismo? Básicamente es el nombramiento a dedo en cargos o funciones públicas de personas que en primer lugar no tienen, en algunos casos no tienen ningún tipo de calificación o capacitación adecuada. Y familiares y allegados y sobre todo por el famoso negocio de lo que hemos visto en nuestro Congreso, algo vergonzoso, ¿no? Que hay personas, hay congresistas que han nombrado como funcionarios allegados y a quienes ellos les cobraba su sueldo, retenía el sueldo. Entonces, este claro ejemplo de nepotismo, en donde se busca el beneficio personal, perjudica tremendamente a lo que es las entidades públicas. Nosotros, como país, y como todas las naciones presentes, buscamos mejorar esto, porque esta forma de corrupción, el nepotismo, es un acto corruptivo, es un acto de corrupción evidente. Mucha gente no lo entiende así. Piensa que es una situación circunstancial que se da y que estamos tan acostumbrados a ver eso que lo vemos como algo circunstancial y que evidentemente se va a dar. Pero no, esto es un acto de corrupción. Debilita la integridad y la eficiencia de las instituciones gubernamentales. Asimismo, ya que esto conlleva que, miren, nosotros en economía manejamos mucho el término de las ventajas comparativas, ¿no? El beneficio comparativo y el crecimiento de un país. ¿En qué nos conlleva esto? El nepotismo hace que el país no crezca como debe crecer porque no tiene a los funcionarios capacitados en el desarrollo de las instituciones y en el desarrollo institucional del Estado. El Estado maneja una estructura de gestión bastante complicado, bastante complicado. Ese es la famosa burocracia. Entonces acá lo que nos lleva a este nepotismo es a poner a personas no calificadas en puestos de jerarquía, en puestos donde la toma de decisiones es importante, es crucial. Manejar conocimientos y habilidades en gestión es importantísimo para una toma de decisión adecuada. Que eso genere entre las áreas un encadenamiento y una estructuración de funciones que vaya con simetría. ¿Eso qué significa? Un excelente desarrollo organizacional. Eso no se da en las instituciones públicas, porque lamentablemente contamos con gente que no cumplen con las capacidades gerenciales de conocimientos, experiencia en el trabajo de la gestión pública. Es un tema que felicito a ustedes que lo toquen porque es un tema actual, es un tema trascendental. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que estar conscientes de identificar qué cosa es el nepotismo, cómo se está aplicando, cómo está perjudicando a la institución pública en su contexto general y cómo nosotros debemos afrontar esto, no de manera tan pasiva como siempre lo hemos hecho,
porque actualmente yo veo con mucha preocupación la sociedad actual se ha vuelto muy pasiva. Es como que si Li- el miedo y la intimidación hubiera llegado a ellos. Perdón, ¿me Licenciado, decían algo, Jenny? sí, señor, desea que vayamos avanzando sus PPTs. Nos avisa, por favor. Sí, por favor. Sí, no te preocupes, Jenny. Entonces, a donde iba yo. En esta introducción, lo que vamos a ver es el tema de que socava el nepotismo a toda la estructura en conjunto de la entidad pública o las entidades públicas y no permite el desarrollo adecuado, hegemónico, racional y en crecimiento constante en el desarrollo de la gestión para aplicar lo que es una gestión adecuada bajo un objetivo de logros, en este caso, el bien y el servicio al ciudadano, porque para eso existen las entidades públicas. Están creadas para generar un bien y un servicio a la ciudadanía, al poblador, al ciudadano común. ¿Mediante qué? La ejecución de obras públicas, mediante la ejecución de servicios públicos, mediante el control, mediante la regulación y todo lo que compone la estructura de las instituciones públicas en su conjunto. Pasemos a la segunda PTT, por favor. El tema acá es importantísimo. Nosotros queremos acá, con esta discusión del proyecto del nepotismo, prohibir, y eso tiene una finalidad, promover la cultura ética y reconocer las malas prácticas. La cultura ética nace de la persona. Si bien es cierto, la sociedad actual ya ha caído en la inercia frente al crecimiento abrumador de la tecnología y estamos viendo que la ética ya no es tan, ya no es tan importante. Yo lo veo en la sociedad, no solamente acá, se ve a nivel mundial. La ética es como ya un adorno, es algo innecesario. Entonces, con mucha preocupación eso, ¿por qué? Porque eso, los valores, forman las personas. La educación, el conocimiento, eso forma a una persona en el eje y maneje de su profesión o desarrollo que él desee enfocar. Pero si nosotros no manejamos una ética como base, ¿cómo podemos pedir nosotros, cómo podemos pedir nosotros generar en la sociedad algo que necesitamos en su conjunto si no tenemos nosotros, de nuestra parte, la implicancia en este rol? Por eso que acá, en lo que hablan de ética y reconocer las malas prácticas, definitivamente esto conlleva a una acción, a las decisiones que uno debe tomar para poder tener dentro de la administración pública, en las entidades públicas, un rol activo de personas con capacidad. Y eso no se está dando por el famoso nepotismo. Entonces, acá, el nepotismo generado por delincuentes, porque esa es la palabra correcta, señores, este acto de corrupción es generado por delincuentes que ahora vemos ahí en el Congreso y todas las entidades públicas, hace que las entidades públicas en realidad se vuelvan nefastas, caóticas y desprovistas de todo objetivo común que es el desarrollo de la sociedad. Pasemos a la siguiente PTT, Jenny. La problemática acá se justifica porque el nepotismo puede perpetuar desigualdades en el acceso a oportunidades laborales en las entidades públicas. Evidentemente que sí. Evidentemente que sí. No es que pueda, es que realmente lo está haciendo. Es decir, el profesional cabal, el profesional capacitado, el profesional que tiene todo el interés de servicio y más allá de eso, desarrollar sus conocimientos y habilidades obtenidas mediante el conocimiento o la ejecución de la experiencia laboral, se ve frustrado porque tenemos a personas inescrupulosas y delincuentes que crean toda esta red de nepotismo y no permiten que estas personas sean ejecutoras, sean representantes en esas áreas tan
importantes como son las áreas específicas de funcionarios públicos, sino acá estas personas llevan a familiares o amistades para que puedan ocupar cargos. Y con esto, truncan a estos profesionales de primer nivel y ven limitadas sus posibilidades de empleo y avance profesional. Pero no solamente es eso, no solamente es perjudicar al profesional, sino se perjudica al país y en conjunto se perjudica a la nación y los ciudadanos en su contexto general. Porque vemos nosotros constantemente, hemos visto las instituciones públicas a nivel nacional, tantos gobiernos regionales, que no pueden ejecutar, por ejemplo, un presupuesto, porque no saben cómo hacerlo, porque plantean obras públicas que son risibles, por no decir otra cosa, vergonzosamente risibles, ¿no? Hemos visto edificaciones a parques dedicados, no sé, a la papa, a la yuca, o sea, es risible, es ridículo, y a eso estamos llegando por el nepotismo, porque esa gente, en primer lugar, no tiene la capacidad de poder gerenciar ni poder generar una inversión de proyecto que vaya a las necesidades del ciudadano común. Señores, el Perú es un país con un alto potencial de crecimiento por los recursos que estamos manejando y por lo que tenemos, pero no tenemos la capacidad gerencial. Y todo esto se da por el nepotismo, porque quieran o no, eso forma parte del contexto. Las entidades públicas están encargadas de las inversiones públicas. Y ahí vamos, una inversión pública, ¿qué busca? No busca la rentabilidad económica, sino busca la rentabilidad y el beneficio del ciudadano común, pero con obras que vayan a ese contexto. Entonces, ¿qué hacen con este nepotismo? Que cortan todo género de proyectos viables. ¿Por qué? Porque tenemos en la administración pública a gente inepta, a gente incapaz y peor aún, gente delincuente, que vemos los robos descarados que paran ocurriendo en el erario nacional. Por lo tanto, es esencial abordar este problema para promover e incentivar la ética y las buenas prácticas en la administración pública justa y efectiva. Es cierto, incentivemos la ética. La persona, el ser humano, primero se forma en sus valores, en la honradez, la lealtad, la transparencia, la honestidad. Esos valores que son fundamentales y bajo ese contexto se forma recién al profesional que recibe los conocimientos en las universidades o en las casas o en los centros de estudios. Para mí, evidentemente, es importantísimo la ética, promover la ética para no permitir más este avance tan criminal del nepotismo en nuestras entidades. Pasemos al segundo párrafo, Jenny. Bien, acá vemos que estamos analizando los objetivos de la problemática con un planteamiento de la idea general, promover una cultura ética sólida, sostenible de las entidades públicas para incentivar la igualdad de oportunidades mediante un webinar filosófico. Es gratísimo para mí, futuros profesionales, los felicito, un webinar filosófico. Ustedes saben que la filosofía es uno de los principales pilares del desarrollo del conocimiento del ser humano. Yo ya no veo mucha filosofía. Yo no veo eso. Y los felicito por eso. Porque ustedes van a promover la cultura ética. Pero ¿basado en qué? Un webinar filosófico, un webinar donde la gente va a pensar y va a plantearse por un momento, se va a detener, dejar de hacer lo que estamos haciendo para plantearnos qué es lo que queremos, a dónde vamos y cómo lo tenemos que hacer. Porque acá no es del Estado las funciones, es de nosotros. Entonces acá nos vamos a los puntos específicos. Fomentar la participación de la comunidad para la supervisión de la municipalidad mediante canales de comunicación abiertos. Señores,
La participación de la comunidad actualmente se le conoce como gobernanza. La gobernanza es un término actual en donde ya el Estado no solo es él el que tiene que intervenir en la actividad de la comunidad, no solo él es el que pone las pautas, sino el ciudadano tiene que participar con el Estado. Por eso se llama gobernanza, la participación del ciudadano en el país, en la toma de decisiones. Así sea con una idea bastante simple, sencilla, pedir la participación. Lo que se quiere para un cambio, lo que ustedes promueven, ese cambio en la ética, los felicito por ese término, es participación. Y ahí vamos con la famosa gobernanza. El segundo punto específico es proporcionar información sobre cómo el nepotismo afecta a la administración en entidades públicas, para destacar las consecuencias negativas a través del mensaje del webinar. Me parece muy bien. Destaquemos algo importante. Yo les comenté a ustedes la ventaja comparativa. La ventaja comparativa es aquella en donde nosotros perdemos las oportunidades por no usar el plan B y usar el plan A, cuando sabemos que el plan A no cumple las especificaciones o no busca un rendimiento alto a la ejecución que estamos haciendo. Entonces, pero todo ello, ¿quién lo ve? El profesional incapaz, el hermanastro, el hermano, el cuñado, el que ha sido nombrado a dedo, él no lo va a ver. Es más, bueno fuera que se quedara inactivo y no hiciera nada en el puesto donde está, nombrado inadecuadamente, sino al contrario, comienza a cometer delitos, robos, y para eso entran. Entonces acá, lo que queremos con esta información sobre el nepotismo es tratar de menguar ese efecto negativo en las entidades públicas por la mala ejecución de las funciones de estos funcionarios que no saben aplicar una gestión adecuada. Luego vemos lo que es el tercer punto, es fomentar la participación activa de los asistentes al webinar y alentarlos para comprometerlos a la causa por medio de argumentos y experiencias del ponente. Me parece muy bien este tema. Señores, vuelvo a repetir, no podemos seguir mirando a lo lejos lo que ocurre el problema y señalarlo con el dedo, sino tenemos que remangarnos la camisa y participar en el cambio. Con una idea, una ponencia, una queja, es la manera correcta. Yo veo con mucha preocupación la sociedad actual, los jóvenes de ahora, ¿no? Los famosos pulpines, como los llaman, veo que son tremendamente manejables y manipulables. En mi época, yo soy mayor que ustedes, evidentemente, en los 80, éramos tremendamente rebeldes, con ideas un poco socavadas, un poco al izquierdismo o a la filosofía de Kant. Es decir, nosotros en esa época teníamos algo que yo no veo ahora. No veo esa rebeldía con base, esa rebeldía con ideas filosóficas como ustedes lo plantearon, que para mí la filosofía es tremendamente efectiva en darle a la persona las bases y la solidez de sus argumentos. Yo no veo eso. Lo que veo acá es una pasividad que realmente me da bastante temor. Lo que queremos con este webinar es que tomemos conciencia de algo importante. No seamos pasivos en nada. Al contrario, si vemos algo que está mal, de la manera correcta, decir no. Así nos escuchen o no nos escuchen los demás, es decir no. Porque desde el momento que nosotros decimos no, créeme, siempre va a haber alguien que se nos va a unir, alguien que estaba callado, pero en ese momento toma valor y también dice no. Basta que surja un no, por consecuencia una cadena de nos van a validar eso. Y vamos a ver unos cambios. Hagamos el cambio, seamos el cambio. Y este webinar lo que busca
es hacer esos cambios. Los felicito por ello. Pasemos a la siguiente PTT. Bien, veamos. ¿Cuáles son las sanciones por nepotismo? Bien, nosotros actualmente tenemos las leyes, ¿no? Las leyes que a veces, en algunas veces, se vuelven un poco risibles. Los voy a alcanzar a ustedes. Un momentito, por favor. Me permite un instante. Bien. Hay una ley, el artículo tercero de la ley 26771. Los responsables de los actos de nepotismo son sancionados con arreglo de las normas establecidas en el reglamento correspondiente. Las sanciones impuestas: la destitución, despido, resolución de contrato de los funcionarios de dirección y o persona de confianza al comprobarse la transgresión de la ley o el reglamento. Suspensión sin goce de remuneraciones por un periodo no mayor a 180 días calendarios, dependiendo de la gravedad de la falta. Bien, señores, acá vemos sanciones. Sanciones que evidentemente busca frenar el avance del nepotismo. Pero ¿qué vemos acá? ¿Qué vemos con estas sanciones? Vemos que, como dice la famosa palabra, echa la ley, echa la trampa. Vamos a desagregar estas normativas pasando a la siguiente PTT, Jenny, si fuera tan amable. Bien, aquí están las normativas. La primera ley, la ley 26771, que está a la izquierda, es una ley actualizada en el 2023 que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramientos y contratación de personal del sector público en caso de parentesco y su modificatoria. Bien, esa es la ley base. De ahí partimos para que nos vayamos al decreto supremo 021-2000 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Como todos sabemos, la Presidencia del Consejo de Ministros promueve, coordina y articula políticas nacionales con las entidades públicas y con funciones rectoras. Bien, este decreto supremo fortalece aún más y trata de encaminar, ojo, de encaminar, promover y coordinar en todas las instituciones públicas a nivel nacional la ley 26771. Esto se suma la resolución de la Contraloría General de la República, que, como ustedes saben, la Contraloría es una entidad autónoma y ejerce el control de la administración pública, el control. Como entidad autónoma, también se hace presente acá la Contraloría para aprobar el reglamento de infracciones y sanciones para determinar la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos de los órganos del Sistema de Control Nacional. Acá la Contraloría norma las sanciones. Acá vemos una articulación tanto de la ley base, luego vamos a la Presidencia del Consejo de Ministros para que se coordine a todas las instituciones y la Contraloría para ejecutar las sanciones. Pero ¿qué sucede con todas estas normativas? ¿Por qué cae en saco roto? Como les dije anteriormente, echa la ley, echa la trampa. He visto en que uno de los artículos de contratación que habla el Estado permite, ojo, permite hacer contrataciones en cierto modo, aprobando un nepotismo blando, si se puede decir, si es que la persona que estamos referenciando tiene los conocimientos y habilidades requeridas. Suficiente para cometer nepotismo. Suficiente. Quiere decir que no sé por qué hacen una ley
que puede tener muchos vacíos legales y bajo los cuales estos delincuentes pueden generar nepotismo a nivel institucional cuando ingresan al gobierno de turno. Todos estas actividades negativas ha permitido a través del tiempo las contrataciones de personas en total desvalía, en total ignorancia, en total, actualmente ya es descarado el, el grado de delincuencia que se aplica en las instituciones. Antiguamente, siquiera al menos, estas personas simplemente ejercían una función y nunca aparecían más. Recibían su sueldo y estaban contentos. Digamos que era un mal menor, digamos que no eran tan malos, porque en fin de cuentas, era una persona que no hacía ni deshacía nada, simplemente recibía un sueldo, su sueldo, por estar ejecutando esa función. Pero actualmente no. Ahora ya no, ya no son de eso. Ya no solamente está perjudicando por no hacer nada ni ejecutar una función que debería ejecutar de manera correcta y profesional, sino muy por el contrario. Están cometiendo actos delincuenciales, actos de corrupción, de desfalco, robo descarado y todo lo que promueve este tipo de personas que ingresaron por nepotismo. Tenemos mecanismos para poder identificar el nepotismo actualmente. En primer lugar, es realizar las encuestas al interior de la organización sobre la percepción de la prevalencia de redes familiares y amiguismos. ¿Por qué estas encuestas? Si queremos ubicar si hay nepotismo o no en las instituciones. Porque al hacer una encuesta nos damos con la ingrata sorpresa de que en esa institución trabaja el hermano, el primo, el cuñado, el sobrino y la nuera y todos los que puedan trabajar ahí. Pero ¿cómo se descubre esto? Con las encuestas, con el manejo de información, con el manejo de la estructura que estamos teniendo en ese momento y poder ver desde dentro quiénes están incumpliendo con lo que es una real función dentro del Estado. Es decir, ser contratado por calidad profesional, nivel académico, experiencia profesional del área. La segunda forma de poder identificar el nepotismo sería es diseñar para casos puntuales en lo que el objeto de investigación es una sola red de nepotismo. Quiere decir, conocer algo más de los nombres y apellidos de los funcionarios de una organización determinada. Esta vía va a implicar realizar una investigación periodística para definir el medio de otras fuentes relacionadas con sanguíneas o de afinidad en todos sus grados para poder señalarlas. Es decir, utilizar a los medios de información. La tercera vía, hay que evaluar con frecuencia en qué aparecen los mismos apellidos dentro de una organización, determinar por qué hay esa coincidencia de apellidos que nos lleva a determinar que son familiares o, en algunos casos, de niveles de primer grado sanguíneo o segundo nivel grado sanguíneo. Bien, pasemos a la segunda PTT, por favor. La Contraloría detectó el caso de nepotismo en el CIS de Huánuco. Esto no es algo nuevo, eso es algo ya común, se ve en todas las instituciones públicas. Y como ven ustedes, la Contraloría, como ente ejecutor, ente sancionador, detectó esto e inmediatamente nace para aplicar alguna sanción, evidentemente canalizando primero la investigación del caso, una vez la sustentación de los hechos y la ejecución de una sanción. Este tema
este tema que es el nepotismo y el prejuicio a las instituciones públicas es un tema muy importante, es un tema trascendental, es un tema actual, el cual yo recomiendo definitivamente que ustedes continúen con este tema. Por favor, profundicen más, pero vayámonos a la ejecución, vayámonos a saber cómo podemos nosotros proponer una idea de ejecución tal que permita bloquear de manera más efectiva esta ejecución del nepotismo. Quizás viendo la estrategia de desarrollo, miren, en, en matemática hay una forma de desarrollar a veces ecuaciones que cuando no funciona en el método de avance, de atrás para adelante, utilizamos el método del cangrejo, que se llama de adelante para atrás. Esa ejecución, ¿qué significa? Cambiar el planteamiento de análisis y revertirlo para poder ver cómo podemos nosotros detectar el mal. Yo recomiendo acá definitivamente, una forma donde no haya complicidad entre el nuevo dirigente que entra por el gobierno de turno, ya sea por elecciones generales, tanto generales como regionales, ya sean alcaldes, regidores o, en este caso, la presidencia de la República y todo lo que conlleva el Congreso y todas las instituciones, sino comprometer también a los funcionarios que ya están dentro, para que no sigan siendo parte de este complot. Me gustaría muchísimo que pudiéramos ver este tema de otra forma. Si tenemos a un delincuente que va a entrar a una entidad pública y va a aplicar el nepotismo, evidentemente buscando tres cosas. La primera, beneficiar a un familiar directo. La segunda, beneficiar a aquellos compinches que han financiado su campaña, como se ha visto siempre. Tercero, buscar el beneficio, porque esa persona donde vamos a nombrarlo va a ejecutar funciones estratégicas para poder a nosotros favorecernos y desarrollar toda la corruptela que podamos hacer. Son tres niveles de ejecución, pero ¿cómo podemos revertir esto? Considero de la siguiente manera, que las instituciones, en este caso la Contraloría, y a través de los órganos rectores y los órganos de ley, deberían ejecutar una ley que establezca a los directivos principales, a las jefaturas, a las gerencias, subgerencias del área de recursos humanos, la aplicación de sanciones tan drásticas que vayan desde un grado de ponencia o de grado de dinero, de ejecución de multas, hasta el grado de cárcel. ¿Por qué aplico al sector de recursos humanos o gestión de talento humano? Porque son ellos los encargados en aprobar a estas personas por recomendación de los otros. Pero ¿qué pasaría si yo siendo un funcionario de recursos humanos y viene el nuevo congresista y me dice, ¿sabes qué? Me pones a mi hermano y acá a mi hermano y yo le saco la ley. Le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerlo porque si no me despiden aquí. Me van a despedir acá o me van a despedir acá. Entonces yo no voy a aprobar eso. Al no aprobarlo yo, la otra persona no va a poder ejecutar ningún acto ilegal. Para mí sería eso lo adecuado. Porque hasta ahora, esos funcionarios son intocables. Porque justamente forman parte de ese complot. Pero si hay una normativa tan fuerte que al detectarse un grado mínimo, ya sea de nepotismo, inmediatamente la sanción va contra él sin permitirle protegerse. Por eso, yo creo que ellos no van a querer hacerlo y no lo van a hacer. Por ahí estaríamos avanzando un poco en el avance de la lucha contra el nepotismo.
Bien, ha sido bastante corto esta ponencia. Espero haber aportado un grano de ideas, si me permiten, en lo que es este flagelo que es el nepotismo, este acto delincuencial que para mí refleja el nepotismo, y espero con esta propuesta de ustedes de hacer este webinar y de canalizar, fortalecer más la ética profesional y fortalecer más la implicancia de cada uno de ustedes en poder ejecutar en conjunto ideas claras, actitudes retadoras cuando se ve este tipo de actos delincuenciales. Vamos a crecer como país, vamos a avanzar un poco más. Pongamos una piedra de nosotros y cada una vamos a poner una piedra y vamos a ir avanzando en la edificación de un país más sólido, quizás. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta por aquí? Sí, señor. Damos el pase al señor Diego Beltrán, que quiere hacerle una pregunta, estimada. No, más que una pregunta, es una reflexión. Bueno, quería comentarle, bueno, para empezar, ha sido muy buena la experiencia, profesor Jorge, muchas gracias. Bueno, no solamente el nepotismo se aplica en el ámbito gubernamental, ¿no? También, bueno, también vemos este nepotismo a veces en el ámbito laboral, ¿no? A veces contratan amigos, se contrata personas que como conocidos, recomendados, y eso también es un tipo de nepotismo que también se debe parar de raíz, ¿no? Porque es algo que no le estás dando oportunidad a los nuevos valores o a los profesionales que tienen mejores formación solamente por ser conocidos, a veces le dan la oportunidad, ¿no? Otro ejemplo también podría ser en el ámbito deportivo, ¿no? A veces también el nepotismo es así, o sea, porque es amigo, digamos, de un entrenador o algo, le ponen en vez de colocar a los chicos que mejor juegan, por ejemplo, ¿no? Eso, y es un tema que realmente el nepotismo está en todo lado, ¿no? Hasta en el colegio, en todos lados realmente, y es algo algo que se debe frenar porque eso es contraproducente realmente para todos nosotros, ¿no? Tanto como profesionales y como personas realmente. Así es, Juan Diego. Muchas gracias. Mira, has dado en el punto del clave. Mira, hace años te comento algo. Hace años hubo un comentario ustedes conocen a ese entrenador ya que hablaste de fútbol, yo también soy fanático de fútbol. Menotti, el flaco Menotti. ¿Sabes lo que dijo hace años, en los 80, cuando la selección peruana estaba destacando muy fuerte? Él dijo, el día que el peruano se dé cuenta del potencial que tiene, nos jodimos. Disculpen la palabra, pero eso fue lo que él dijo. Nos jodimos a nivel de Sudamérica. Y es cierto, es lo que tú has dicho. El nepotismo se ve. Mira, yo tengo amistades en dirigenciales ahí en un equipo, uno de los equipos principales, acá no voy a decir el nombre para no generar más polémica, pero se da en todos los equipos. Que el sobrino, el hermano de un jugador destacado ya está jugando en esa selección, en ese cuerpo. Sin tener el conocimiento, sin tener la habilidad. ¿Tú sabes cuántos Cuevas, cuántos Jefferson Farfán, cuántos guerreros existen en el país? Miles. Pero nunca le van a dar la oportunidad porque no son el hermanísimo, no son el sobrino, ni mucho menos forman parte de esa argolla corrupta que es la dirigencia futbolística del Perú. Y ellos pierden, mira, acá vamos al costo de oportunidad. ¿Por qué pierden? Porque ellos se manchan por ganar unos cuantos miles de soles o dólares. Porque si nosotros capturáramos esos jovencitos, esos talentos que están en los barrios, en las provincias, y los trajéramos, los pusiéramos a entrenar, los pusiéramos a desarrollar sus habilidades, ¿tú sabes cuántos millones costaría ese muchacho? Eso es lo que es Argentina y otros países más inteligentes. Gracias por tu Como Uruguay, ¿no? Juan Diego, Uruguay es muy bueno. pequeñísimo. Uruguay es muy pequeño y tiene muy buenos jugadores justamente porque tiene eso, ¿no? El tema de que, por ejemplo, siempre juegan los mejores, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que le ayuda a ellos, ¿no? Porque es un país muy pequeño, la verdad. Exacto. Ahí vemos lo perjudicial del nepotismo
¿Y cómo? Su ejecución, mira, en algo tan simple como es el deporte, perjudica tremendamente al desarrollo, al crecimiento de lo que uno quiere hacer en ese sector. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Excelente. Sí, profesor, tenemos una pregunta de una persona que nos está escribiendo y nos dice, ¿el nepotismo también se da en el sector privado? A ver si le podríamos responder. Por supuesto que sí. Y eso todos somos incluyentes en ello. Le comento por qué. El sector privado, cuando nace una empresa, un emprendedor pequeño, microempresario, cuando empieza, ya sea en servicios, ya sea en producción o la industria, o ya sea en el área comercial, las tres áreas económicas fuertes de crecimiento a nivel mundial. Cuando existe un emprendedor, él se hace solo, ¿no? Él se hace solo, como el fundador de Top y Top, una persona que llegó acá a Lima, de provincia, se hizo solo y comenzó a desarrollar el solo y creció. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente ellos cuando ya la empresa comienza a crecer y necesita tener áreas en toma de decisiones, ¿no? Crecer más sus áreas de manejo de la parte administrativa. ¿Qué es lo primero que hacen? Nombra a la esposa, de repente como del área de finanzas, al hermano lo ponen en el área comercial para que venda, al otro en el área de producción. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Nepotismo básico. Porque no los estamos poniendo porque tienen los conocimientos y habilidades destacadas, sino por un tema de confianza. Bien, hasta ahí quizás se puede llevar, pero ya cuando la empresa privada crece y se hace una mega empresa, el nepotismo lo perjudica tremendamente y van a la quiebra. Ahí vemos a los grandes apellidos, por ejemplo, los Donofrio. Los Donofrio en los 80s hasta los 90, la familia Donofrio fue una de las familias más fuertes, así como los Fernandini, más fuertes y poderosas que en el país, justamente por sus productos lácteos, helados y todo lo que conllevaba ello. Pero ¿dónde se fueron a la quiebra? Por el nepotismo, porque ellos comenzaron a hacer la repartija de cuadros gerenciales con los sobrinos, los hermanos y los primos, sin tener ellos el conocimiento de manejo. ¿Y qué hicieron? En menos de 5 años despilfarraron una mega empresa y fue fácilmente adquirida por, ustedes ya lo saben, ¿no? Los inversores chilenos que arrasaron con el Perú en ese tiempo. ¿Se da en las entidades privadas? También se da. Y el efecto es el mismo, ya que la entidad privada, ¿qué es lo que busca? El lucro, la ganancia, el beneficio. Es normal y está bien. Eso es lo que buscamos nosotros, el lucro, la ganancia. Pero ¿cómo vamos a promover si tenemos a un ineficiente, a un torpe, ahí sentado en el lugar de toma de decisiones, en la parte gerencial? Definitivamente, ¿a dónde va a ir esa empresa? A la quiebra total. Entonces sí se da y perjudica. En el Estado, ¿qué es lo que perjudica en el Estado? En que no llegan los servicios, tanto servicios básicos, salud, alimentación, educación, que sea el pilar de un país, no llega al poblador común, no le llega porque sencillamente no tenemos los cuadros gerenciales de primer nivel que existen, están, pero que jamás le van a permitir llegar. ¿Por qué? Porque eso significaría que si un gerente potencialmente bueno va, lo primero que va a hacer al llegar, yo también lo he hecho, es revisar quiénes son mi personal colaborador y ver la capacidad de cada uno de ellos. Y los que no me sirven, lamentablemente, se van. ¿Por qué? Porque sencillamente no sé cómo llegó esa persona ahí, pero no debe estar ahí. Porque esa persona tiene otra habilidad que no es esa. Yo necesito gente hábil, con conocimiento y ejecución de la función que está realizando para poder llegar a una meta, a un objetivo. Gracias, profesor. ¿Alguna Damos otra el pregunta? paso. Sí, profesor, damos el paso a la señorita Kerly. ¿Quiere hacerle una consulta? Kerly. Sí, buenas Por favor, noches. Carly.
Buenas noches. Sí, bueno, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Por qué a pesar de ya existir, ¿no? Reglamentaciones, sanciones, por qué aún Ujú. así sigue existiendo el nepotismo? Justamente, Kelly, muchísimas gracias por tu pregunta, porque para mí es importante destacar esto, es de que lamentablemente, hecha la ley es hecha la trampa. Y como te dije, en unos artículos bases que no lo cambian y no lo van a cambiar porque no les conviene, es de que se establece de que se puede aceptar familiares cosanguíneos de primer nivel trabajando en la misma institución, pero en donde ellos dicen, la persona que lo trajo o lo recomendó definitivamente no sea de la misma área o no esté en vínculo directo en la relación que ha ejecutado la otra persona. Eso es algo risible. Yo considero de que las normas deberían ser tajantes y radicales. No brindar ni un pequeño atisbo para que no se malinterprete la ley y no encuentren ese famoso vacío legal que le llaman la gente. El vacío legal es aquel punto donde tú pones una norma, pero hay un vacío. No es radical, no es contundente. Entonces, al no ser contundente, evidentemente estamos creando la cuna, el nepotismo. Pues en eso nos basamos para poder ejecutar más nombramientos inadecuados, más alianzas de delincuentes que van a venir acá a robar el Estado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, estimado. Damos el paso al señor Fran Chaupis, por favor, su consulta. Ya, buenas tardes, docente. Mi pregunta ¿Cómo está, era, Frank? esas personas que se suponen que hacen nepotismo, al momento de llegar ellos también al poder, ellos llegaron quizás por nepotismo también, ¿no? Y ellos, al haber llegado de esa forma, también hacen esa práctica también, y demás antes así. ¿Cuál sería la solución ya con esas personas que ya están en el poder ya por nepotismo? Si se les puede investigar todos modos, pero se les votaría o qué, qué consecuencias tendrían esas personas que ya están en el poder por nepotismo ya. Lo primero, lo primero que tenemos que hacer es consolidar el poder rector, el ente rector, la Contraloría, el Poder Judicial, pero más que nada es tener un ejecutor que si bien es cierto, algunas veces los llaman tiranos o dictadores, se necesita, creo yo, alguien que tenga el coraje de hacerlo, como lo estamos viendo. Te digo, es una primera idea que estoy viendo con la Municipalidad de Lima Metropolitana, con el actual alcalde, que ni bien entrando, despidió personal que estaba sobrando de planillas fantasmas. Lo hizo, evidentemente, asumiendo un riesgo social, los reclamos y las manifestaciones en contra de él. Ahora estamos viendo que ha vuelto a ejecutar más, porque en realidad yo también he participado en unos eventos en la municipalidad y a simple vista uno se da cuenta de la cantidad enorme de personal que simplemente van y no saben qué hacer porque han sido contratados para simplemente llenar la planilla y poder llevarse esa plata o de repente compartir como hacen los congresistas, ¿no? El famoso mucho sueldo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, si vemos la cantidad enorme de personal que están contratados ahí, es simplemente ejecutar un retiro con indemnizaciones para poder al menos por el momento solventar ese despido, porque es un despido basado en que nosotros tenemos que tener un profesional que me trabaje uno y que no por esa única función tengo que contratar a 10 personas
para ejecutar nepotismo. Considero personalmente es ejecutar una evaluación en base a la calificación, tanto de conocimientos y habilidades, experiencia profesional y sobre todo la currícula profesional, profesionales de alto nivel. Ya no se puede estar manejando la idea de tener personas que no califican y que simplemente por evitarnos el tumulto o la convulsión social de las manifestaciones y tener ese miedo y no ejecutar estas funciones. Para mí sería eso. De repente puedo sonar a radical, pero llegado el momento, se tiene que hacer. Basado, evidentemente, en un análisis racional de qué es lo que se quiere, cuál es mi objetivo como institución, qué personal necesito y quiénes califican o no. Eso sería mi planteamiento. Gracias, doctor. Le damos la palabra a la señorita Daisy, que quiere hacer una consulta, por favor. Buenas noches. Mi Buenas consulta noches, es, Daisy. ¿cómo se originó el nepotismo? ¿Cuáles son los primeros antecedentes ante eso? Mira, como lo comenté, el nepotismo nace en la época medieval, porque el nepotismo nace de la palabra en latín que dice nepotis o nepos, que significa sobrino o nieto. Originalmente, esa palabra era usada en el ámbito de las relaciones del Papa. Mira, la investidura eclesial, la investidura religiosa, que debería enmarcar la ética como primer y único vestimento como padre o como acto religioso. Pero mira, ¿dónde nace el nepotismo? Increíble. Él aplicaba el nepotismo con sus parientes, específicamente con sus sobrinos, hijos, porque inclusive tenían hijos, evidentemente, ocultos, pero eran hijos, y a ellos el Papa los conseguían ascender a ser cardenales de la iglesia. Ahí nace el término del nepotismo. Luego, mira, vemos el nepotismo también, inclusive, en el Imperio Romano. Pompeyo cedió a Metelo, Escipión, 2 tropas o milicias que cuando fueron a una guerra interna que tuvieron ellos con unos pueblos conquistados, pues perdieron, porque evidentemente su familiar no sabía nada de lo que era dirigir una tropa, una milicia romana. También vemos cuando Napoleón Bonaparte nombra a su hermano, ¿no? Nombra a su hermano para ser emperador, a su hermano José, emperador de España, porque ustedes saben, a través de la historia, que hubo una época en que Francia dominó España y lo nombra como nuevo rey. Y bueno, José, su hermano, pues fue una calamidad tremenda. Fue una calamidad tremenda porque él permitió, mire, la flaqueza en toma de decisiones, la flaqueza de conocimiento y habilidad política y manejo y astucia de las relaciones diplomáticas, permitió que España nuevamente se fortalezca y se libere del yugo, en este caso francés. Eso tampoco Napoleón lo vio venir. Entonces, vemos que el nepotismo nace desde hace muchísimos años, con la idea, uno, de generar o de tener al costado de uno, cuando uno ocupa un cargo, de tener una persona de confianza. Y eso le va a pasar a ustedes, muchachos. Le va a pasar, porque ustedes van a asumir cargos. Ustedes son futuros profesionales. Y le va a pasar, le va a suceder, de que cuando tengan ustedes un cargo, automáticamente, en inercia, nosotros buscamos la mayoría, y también lo reconozco, yo lo hice en un inicio, ¿ya? Caí en ese juego de buscar no aliados, sino cómplices. Ese fue mi error, y ese es el error de la gran mayoría de las personas, todas, casi todas sin excepción. ¿Qué es buscar un cómplice y qué es buscar un aliado? Un cómplice es aquel sobón, el patero, ¿no? El que te cuenta los chismes. Ese es el cómplice. El que tú le vas a decir, oye, hagamos esto por lo bajo, y él te va a decir, sí, claro que sí, lo hacemos al toque. Ese es el cómplice. Entonces no busquemos cómplices jamás.
busquemos aliados. Porque uno, cuando es íntegro en las cosas que hace, íntegro, hasta el corrupto lo respeta a uno. Se los digo así. Hasta el corrupto tiene un respeto. Jamás te lo va a decir, pero te tiene un respeto a ti. Porque sabe que contigo no va. ¿Y a qué lleva eso? Lleva a fortalecer en uno la ética, en uno la personalidad, el carácter, la actitud honrada y honesta de hacer las cosas bien. No somos perfectos, somos seres humanos. Dios nos dio ese maravilloso don que lo he escuchado en algunas películas donde los extraterrestres comentan, y se lo digo así a modo de risa, es la verdad, que inclusive ellos sienten envidia de nosotros porque somos la única criatura del universo que tenemos el libre albedrío, y aún así Dios nos ama. Con nuestros errores y fallas y aciertos nos ama. Entonces, señores, aún así teniendo eso, tenemos el libre albedrío, y el libre albedrío significa hacer las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Siempre. Hagamos las cosas bien. Así nadie nos vea, así nadie nos aplauda, así nadie nos tome foto. Hagamos las cosas bien. ¿Alguna pregunta adicional? Gracias. Damos el paso al señor Álvaro Núñez, por favor, que está hace ratico con la mano levantada. Gracias, profesor. Buenas noches con todos. ¿Cómo está? Buenas noches, Álvaro. Muy curioso, un tema muy bueno. La verdad que está siendo muy enriquecedor, y me gustaría también saber si usted tiene alguna propuesta para poder erradicar de manera más eficiente el nepotismo en el sector público, en este caso. Como lo dije, Álvaro, mira, yo he visto en el sector público y he visto en el sector privado, y permíteme brindar una idea que no sé si será la adecuada, pero creo que puede ser la efectiva. El método del cangrejo. No vayamos de atrás para adelante, sino vayamos de adelante para atrás, para evaluar la propuesta de solución. No busquemos la luz que explosiona, sino dónde se prende la mecha. ¿Qué quiere decir con esto? En una entidad pública, una entidad privada, ¿quién formaliza la contratación de un personal? El área de recursos humanos. O actualmente se le conoce como gestión y talento humano. Bien, vayamos ahí. Porque si a ese funcionario, ojo, y ese funcionario generalmente ya tiene años ahí, si tú le pones la espada de Damocles, como esa espada de Damocles que es la espada de la justicia, sobre su cabeza, y él hace un acto de corrupción, porque va a saltar ese acto de corrupción, créeme que sí, va a saltar si se hace, y siempre salta en las entidades públicas. Si yo descubro que esa persona ha cometido nepotismo, actos de corrupción por nepotismo, ejecución mala, inmediatamente me voy tras esa persona. ¿Ok? Y esa persona está protegida por el ámbito político. Y tú sabes muy bien que los partidos y toda la política es una corruptela tremenda. Entre ellos se protegen. El gobierno que sale no investiga al gobierno anterior porque sabe que más adelante ese gobierno va a volver a entrar al poder. Y tampoco él lo va a investigar él. Pero ¿qué pasa si tú agarras y pones un sueldo muy considerable a un funcionario en recursos humanos, pero la espada es tan filosa para él que él no va a poder hacer nada ni permitir ningún acto de ese tipo de corruptela que es el nepotismo, los favores, el nombramiento, el pasar por agua tibia, el aceptar un certificado de estudios, una constancia que es fraudulenta, o decir, no, en este inciso dice que puede ser un técnico, entonces, oye, ¿tienes un trabajo técnico? Sí, no importa, ya lo arreglamos. Pasa para acá. Ya lo arreglamos porque acá el gran congresista, el gran funcionario, me está presionando para hacerlo. Pero si yo tengo ya la norma que cae sobre mi cabeza y sobre mí va a caer si se descubre a esa persona cometiendo acto de corrupción, porque forma parte del nepotismo, porque les recuerdo, el nepotismo
el nepotismo en sí es simplemente un nombramiento, pero ese nombramiento llega a una ejecución, una acción. En la acción está la corrupción. Entonces, si ejecutamos a la persona, como quien dice, ejecutamos, en este caso, al funcionario de recursos humanos, él no va a aceptar por nada la presión de arriba. No lo va a aceptar. Y él va a tener todas las de ganar, porque va a decir, no, mira, acá la tengo de arriba. Y el primero que va a caer soy yo, no tú. No, ni siquiera él. Yo. Entonces, no. Entonces, ahí podemos, creo yo, humildemente, creo que podemos ejecutar por ahí un cambio. ¿Alguna otra consulta? Bueno, estimado profesor Jorge, de verdad para nosotros ha sido un gusto maravilloso que del tiempo que nos ha dedicado. Entendemos que para todos a esta hora estamos un poco cansados empezando semana, pero después de un día laborable. De todas maneras, ante todo, darle las gracias tanto a usted con su ponencia, de verdad que nos ha servido bastante, nos ha aclarado muchas dudas respecto al tema. Y adicional también poder agradecer a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Muy agradecidos ante todo, el tema maravillosamente explicado, muy claro, y agradecer. Solo nos quedan las palabras de darle las gracias a ustedes por su asistencia, compañeros, señor Jorge Tabra, de verdad, maravillosa su ponencia. Y bueno, ante todo, hasta otra ocasión, muchísimas gracias Chicos, y estaremos en conversaciones. antes que se retiren, chicos, por favor, les estoy compartiendo ahí en el link una pequeña encuesta, por favor, para que me puedan ayudar llenándola hasta que se puedan retirar, por favor. Sí, por favor, nos serviría bastante que la puedan diligenciar 2 minuticos y ya. Es muy sencilla. Muchas gracias a todos. Muchas No, al gracias contrario, a gracias a todos. ustedes y nuevamente los felicito, señores. Este es un tema importante. Este es un tema trascendental. Formemos a la persona, fortalezcamos la ética, fortalezcamos los valores, que para mí es fundamental en todo. Fortalezcamos eso y lo demás ya cae como consecuencia. Pero fortalezcamos eso y los felicito por este tema. Muchísimas gracias por su invitación. Espero haberlos ayudado en lo que puedo, en mis conocimientos y experiencia más que nada. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, señor Tabra. Un abrazo Gracias muy a grande y todos. muchas gracias. Gracias a Un todos. gusto. Gracias.